Bueno, yo quisiera hablar más de las luces de Ronnie, porque me parece que las palabras que dice la gobernadora son muy acertadas y lo definen muy bien. Era un caballero. Ronnie estuvo siempre activo en la Asamblea Legislativa. Yo tuve el privilegio de que fuera mi asesor cuando yo era presidente de la Cámara. Entonces, tú llegar a la Cámara a presidirla y ver a una persona que tú admiraste desde joven y vernos en el mismo espacio, para mí fue algo que yo respeté mucho. Y cierto es, en momentos de algún tipo de tranque legislativo, Ronnie siempre estaba dispuesto a hablar con la minoría o con la mayoría. Yo fui minoría cuando Jennifer fue presidenta y Jennifer fue portavoz de minoría cuando yo fui presidente. Y Ronnie estuvo esos 8 años de igual manera. Así que sí, Ronnie era una figura que mantenía el consenso, el respeto. Muchas veces yo salía de la presidencia en debates acalorados y Ronnie me estaba esperando en la oficina de presidente, que lo ocupó de igual manera, simplemente a darme su consejo. Y yo lo recibía con mucho cariño. Y es una persona que realmente marcó una era. Es la generación luego de Muñoz. Fueron 50 años que crearon una zapata, que le dio grandes triunfos al Partido Popular y también tuvo sus debates y sus peleas dentro del Partido Popular. Pero fue un líder distinguido y nadie lo puede negar. Licenciado Ángel Cintrón ha dicho que marcó una era. Sí, definitivo. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de participar de parte de ese proceso. Yo conozco a Ronnie porque por cosas del destino nosotros vivíamos en la casa de frente a su mamá, en Pérez Moris, yo adolescente. Cuando llegó a la legislatura, lo primero que me dice en privado es, tu mamá me encargó que estuviera pendiente a ti. Y me hizo varias preguntas, ¿y por qué tú llegaste aquí? ¿Por qué tú llegaste aquí? Y yo decía, bueno, pues porque competí. Y me dice, no, tú llegaste aquí porque tuviste la osadía de pararte frente al gobernador de Puerto Rico a retarlo en público en televisión. O sea que en esos procesos uno iba aprendiendo. Luego, ¿verdad? Hubo unos incidentes donde yo presenté una moción estando en minoría para que él dejara temporariamente la presidencia. Obviamente no prevalecí. Pero años después me dice, Ángel, tú tal vez pensaste en ese momento que eso era un ejercicio político de un contrario. No, me hiciste un favor. Consolidaste mi liderato en el floor ese día. Así que Ronnie veía el proceso político en 360 grados, cuando a lo mejor uno estaba mirando en primera dimensión. A eso, pues, añádele el que siempre tenía ese don de la palabra, ese estilo de caballero, esa forma serena de hablar. Y eso permitía, como decía Jaime, la conversación con todos los partidos. Terminó diciendo públicamente, soy popular, pero voto estadista. Y eso también lo que hizo fue tender un puente entre los dos partidos que ha tenido mucho valor hasta días recientes. Bueno, puentes y también cierta separación, ¿verdad? Bueno, pero yo fui quien envié a mi esposa a buscarlo a la casa el día de la actividad de Miguel Romero y yo fui quien le pedí ese ejercicio que Miguel me gestionó. Y él lo hizo desprendidamente, él entendió que era lo correcto y podemos tener diferencias, pero yo creo que esa es la mejor muestra de que hay ciertos momentos donde los dos partidos principales deben encontrarse para ciertas causas comunes. Y yo creo que hay líderes como Ronnie, que en su madurez, en su espacio, lo que ha hecho por el Partido Popular, tiene licencias para ciertas cosas. Y yo creo que el liderato del Partido Popular no lo entendió en ese momento. Tal vez era fuerte que veas un líder del Partido Popular en una tribuna de otro partido respaldando o hablando bien de un candidato. Pero la reacción del Partido Popular no fue a fin de la persona que era. Tú puedes haber llamado la atención, traerlo a una reunión, pero despojarlo de las posiciones del Partido Popular fue un error gravísimo, que lo que demostró en aquel momento fue debilidad de la colectividad, no fortaleza. Y eso fue una pelea que él llevó, que lamentablemente vivió ese dolor hasta finales, que el presidente actual revoca esa decisión del otro presidente, pero fue totalmente innecesario, lo digo aquí, porque era una figura, era el último de ese grupo que generó los nuevos derroteros del Partido Popular. Y una persona ya de 80 años, que ha hecho tanto para la colectividad, tiene unas diferencias que en ese momento no se entendieron. Y hoy todo el mundo, populares y la oposición política, y reconozco y distingo a Miguel Romero, han podido hablar como la gobernadora, como Ángel, del caballero que él era y que unificaba. Y lo porque que necesita líderes que unifiquen, no que separen. La diplomacia supone no tener colores. En cierta medida es correcto y añado, ¿verdad? Sin entrar mucho en el asunto político partidista, pero Ronnie estaba viendo, Ronnie veía más allá, ¿verdad? Y cuando uno diseña estrategias políticas, pues en eso yo compartí mucho con él, en el diseño de pensamiento de estrategia a mediano y largo plazo. Él sabía lo que estaba haciendo en el caso de San Juan, no lo hizo a ciegas. Él sabía que había una amenaza mayor a todos nosotros que había que atender de alguna manera.
y no quiero pasar esa línea, pero lo que quiero decir es que cuando personas como él y otros tienen la visión, la madurez, el entendimiento y el respeto de todos en varios partidos o en el proceso social de Puerto Rico, hay que escuchar porque esos consejos a tiempo, y tú lo viviste, vienen muy bien para un Puerto Rico del futuro. Quiero que ustedes repasen algunos de sus logros para esta y futuras generaciones, porque si se habla de municipios autónomos, se debe a los tiempos en que Ronnie Jarabo era legislador, presidente de la Cámara, Rafael Hernández Colón gobernador también, a esos tiempos. Bueno, yo viví eso porque yo era ya legislador, te voy a decir. Yo soy más jovencito, pero yo leí los libros. Eso fue un ejercicio de Ronnie con Junior Cruz, el alcalde de Guaynabo, PNP, que en paz descanse, y Rafael Hernández Colón, gobernador. Y ahí entró... Y Pedro Padilla exacto, por el Partido Popular. Pedro Padilla por el Partido Popular, que es a quien después Willy sustituye años luego. Ellos fueron los que estructuraron ese acuerdo para lograr esa legislación, que me parece que es de avanzada y que a pesar de sus enmiendas y sus cambios ha surtido un efecto extraordinario en Puerto Rico. Y que me da la impresión de que no tiene marcha atrás. No. Años después yo tengo el privilegio de estrechar relación personal con Rafael Hernández Colón, que paz descanse, en una forma bien cercana, con don Pepe Méndez también, que paz descanse, y todo ese grupo, y Ronnie también, y ahí diseñamos lo que ahora se pudiera convertir en el futuro en la regionalización de Puerto Rico, donde los municipios se van agrupando por región para tener más capacidad competitiva de dar servicio a la ciudadanía. Así que esa siembra que se hizo en los 90, cuando Ronnie estuvo allí, sigue poco a poco al paso de los años dando fruto. Hizo otras legislaciones de avanzada también. Yo recuerdo, y también tuvo retos, me acuerdo de los issues de los bonos, de los certificados. A veces nos cogía, la ley de cierre nos tomó 36 horas. Yo no fui a mi casa hasta día y medio después de que terminamos la sesión. Y yo me acuerdo, Ronnie era el presidente. Y cuando el huracán Hugo nos reunió en el estacionamiento del Capitolio, todos nosotros, según pudimos llegar en esa madrugada. Y el Tribunal de Apelaciones nace también en el tiempo en donde él es... La segunda sesión legislativa también es una visión de que el legislar no se detiene, que yo creo que es algo que el país ha entendido. O sea, la Asamblea Legislativa tiene una función de legislar y también de fiscalizar y lo de distritos en sus distritos. Pero entendía que hace falta una segunda sesión legislativa para no estar agrupando en poco tiempo, mira lo que pasó, 36 horas por una medida, y eso también ha ayudado y hoy permanece. Y es de muchas visiones de un momento dado donde las redes sociales no existían, donde el tiempo era medido, que eran legisladores que trabajaban durante el día, legislaban durante la noche, por tal razón tenían más responsabilidad en el aspecto legislativo. Y sobre todo que terminó una carrera política con integridad y con el reconocimiento de todos los puertorriqueños, creo que estamos viviendo hoy. Eso es correcto. Tú me decías en la pausa si fue el último prócer. No fue el último prócer de esa generación. El problema es que ya no se reconocen a los nuevos líderes, ¿no? Y por eso se ha quedado como un vacío que no hay más próceres. Hay más próceres, ya no se reconocen. Pero de aquella época, no cabe la menor duda que marcó esa generación de próceres que por el puertorriqueño hoy recuerda con mucho Y cariño. añado a Previ Santiago, que era el portavoz de mayoría, que Previ. tengo que decir, que era la mano derecha con Ronnie en todo el proceso legislativo parlamentario, y Previ era una mente privilegiada también de ese tipo. Aprendí también mucho con ellos. Después yo fui portavoz eventualmente años después. Y yo les pregunto ya para cerrar, con sus luces y sombras, Claro. ¿cuál es el consejo que ustedes le darían a los que hoy nos ven y quisieran ser líderes en el futuro? Por ejemplo, una de las virtudes de Ronnie Jarabo era, lo que ustedes han señalado, era un gran orador. ¿Qué consejos ustedes le darían a esta y futuras generaciones que quieran ingresar a la Primero que política? todo, y yo creo que vamos a coincidir, que para diferir no hay que ofender. Eso es lo primero. Que podemos diferir y no tenemos que ofender. Que leamos bien antes de hablar. Que no hablemos cosas de las que no sabemos, o porque otro me dijo, porque cometemos errores o inducimos error al que nos está escuchando. Y que seamos desprendidos con la patria. Puerto Rico necesita que seamos desprendidos. Tenemos que aprender a trabajar sin esperar nada a cambio. Yo creo que esas cosas son importantes. Bueno, lo que dice Ángel está prácticamente para repetirlo, pero de igual manera, él tenía conocimiento de prácticamente todo. Era un genio, una persona muy inteligente. ¿Cuántas horas de lectura dedicaría? Muy inteligente, pero no era arrogante. Él tenía su porte, pero él no era arrogante. Él cuando le hablaba a quien fuese, le hablaba con respeto y en conocimiento de que el tema que iba a debatir contigo, él sabía conocimiento, pero no por eso te aplastaba, te permitía estar en el debate con él
y eso lo ayudó en el consenso con mayorías y con minorías. Así que respetar al pueblo, ¿no? Al que te enfrentas, tener conocimiento de lo que estás hablando y entender que la otra persona también tiene algo que aportar. Muchas gracias a Jaime Perello y también a Ángel Cintrón por su colaboración y por dar un poco de luz al pueblo de Puerto Rico sobre la contribución de Ronnie Jarabo a Puerto Rico. Un privilegio. Gracias.